Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias por ayudarnos, mi Dios, en este tiempo, Señor. Gracias por sustentarnos, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga en conformidad a lo que la has enviado, Señor. Que tú puedas tocar los corazones grandes y pequeños, Señor. Que no sea mi boca hablando, Señor, sino que sea tu nombre glorificado en cada corazón. Que cada corazón pueda identificarse con cada palabra, mi Dios. Y que esto pueda llevar un fruto, Señor, en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate en tu iglesia, mi Dios. Te bendecimos, te amamos. Gracias por este día, gracias por cada familia que nos está viendo el día de hoy, Señor. Bendícenos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Qué bueno estar de vuelta aquí en la iglesia, predicando, anhelando otra vez poder estar reunidos. Todos juntos alabando al Señor, pero bueno, el Señor tendrá su tiempo, Él se toma su tiempo para hacer las cosas, y si Él se toma su tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer es esperar pacientemente que eso suceda. Permítanme un momento. Amén. Bueno, como bien les decía, ha sido un tiempo bastante largo, mis amados, un tiempo donde no nos hemos podido congregar, y esto yo creo que se ha transformado para muchos de nosotros en un desierto, una prueba bastante larga. Pensando un poco en el mensaje para esta mañana, pensando un poco en la iglesia y todo lo que está pasando, ¿no? Y lo que también está pasando en los corazones de nuestra iglesia, de nosotros, identificándome también allí. Creo que estamos como, y seguro va a coincidir conmigo, estamos como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel entra, o el Señor llama al pueblo de Israel a través de Moisés, entra en un desierto que, a pesar de que, o mejor dicho, tenían la bendición de que iba a estar el Señor allí protegiéndolos, guardándolos, y así fue. Aún en medio de este desierto, los corazones del pueblo de Israel, o el corazón del pueblo de Israel, se endureció. Y cuando vemos y estudiamos un poco la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que no todos llegaron a la tierra prometida. Llegaron aquellos que tenían un corazón como Josué y Caleb, aquellos que no cayeron en incredulidad y su corazón no se endureció en medio del desierto. Y de alguna forma ese es el trabajo del desierto, de alguna forma ese es el trabajo de la prueba, ¿no? Poder sacar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, poder también analizar y ver la realidad de nuestra vida espiritual en medio del desierto, En este caso, la pandemia. La pandemia ha hecho que saquemos de nosotros tanto lo mejor como lo peor también. Así que pensaba un poco en esto del pueblo de Israel, porque siento en mi corazón que ha pasado así también con la iglesia del Señor. Quizás cuando termine esta pandemia, quizás cuando volvamos y podamos vernos las caras nuevamente, vamos a ver caras nuevas, pero también van a haber caras que ya no van a estar con nosotros. Porque si así pasó con el pueblo de Israel, y Hebreos nos dice que el pueblo de Israel es un ejemplo, quedó como ejemplo de lo que pudiera pasar a la iglesia en general, no estoy hablando de solo hoy con Cristo, de la iglesia en general, que pasa por esto, pero obviamente para los que estamos aquí, atañe a la iglesia de hoy con Cristo, a la familia más cercana. Si pasó allí, también puede pasar entonces a nosotros. Así que en este sentido, yo pensaba, bueno, debemos entonces cuidar nuestro corazón, debemos cuidar cómo nosotros estamos caminando en este tiempo. A pesar de que ha pasado bastante tiempo, eso no significa nada, porque el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto.
cuando tenían que pasar 40 días nada más, pero resulta que pasaron 40 años y apenas nosotros llevamos 1 año y medio. Así que tengo la esperanza en el Señor de que podamos mantenernos firmes hasta el final. Pero pensaba en aquel corazón, o pensaba en aquellos corazones que quizás han sido débiles en medio de esta pandemia. No sé si te identificas con esto, y oro al Señor para que todos nos podamos identificar con esto, porque todos tenemos en algún momento una pata coja, y en esta pandemia no es la excepción. Así que he querido hablar o querido traer quizás algunos consejos que nos puedan ayudar a mantenernos en esa firmeza. Para los que están firmes, pero para los que han fallado, quizás para los que han retrocedido, para que una vez más puedan volver a colocarse a tono, vuelvan a rendir cuentas o vuelvan a estar en el sitio donde estaban antes. Así que he titulado la prédica del día de hoy, una vez más. Una vez más. Apocalipsis capítulo 2, quiero empezar con Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, que dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recordar es una de las facultades que el Señor nos ha concedido como seres humanos, y nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar tantas cosas. Es como literalmente una computadora orgánica, digámoslo así. Tanto puede recordar que podemos darnos cuenta que tenemos recuerdos, y aún el sentimiento de ese momento, de esa situación, de esa circunstancia puede de alguna forma como sentirse en nosotros. Así que pensando un poco en esto, me llamaba mucho la atención el hecho de que el Señor exhorta a la iglesia de Éfeso, y lo primero que le dice es: recuerda. Y eso es lo primero que quiero decir el día de hoy. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo estabas antes de empezar la pandemia. Y es que la realidad es que en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que estamos en los afanes de la vida, lidiando con la familia, lidiando con el trabajo, o qué sé yo, con X circunstancias que podamos estar pasando, hace que nosotros bajemos la guardia, hace que nosotros retrocedamos y dejemos de hacer las cosas en el Señor que estábamos haciendo, y que ya habíamos ganado cierto terreno para el Señor, y que ahora, quizás a causa de la pandemia o cualquier otro tipo de cosas, ha hecho que retrocedamos. Y tomo la palabra que dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Porque la realidad, hermanos, es que el Señor no quiere que nosotros retrocedamos. El Señor no quiere que nosotros miremos atrás. Como dice el versículo: porque aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Así que creo que es una palabra clave para nosotros el recordar cómo estabas antes de la pandemia. Antes quizás servíamos con mucha más pasión, por supuesto, estábamos en la iglesia, y la iglesia obviamente ha sido un ayo, un refuerzo para nosotros. El hermano Corro hablaba la semana pasada de la importancia del partimiento del pan y lo que hacía la iglesia. Eso es la iglesia. Necesitamos estar juntos. Pero las circunstancias se han dado de esta forma, y la prueba se ha venido sobre nosotros de esta forma. Entonces la pregunta sería: ¿qué vas a hacer delante de estas circunstancias y delante de esta prueba? ¿Vas a sucumbir? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a mirar atrás? Después de haber ganado tanto terreno, ahora ha sido el contrario, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hebreo nos dice que el pecado nos acecha, nos asedia a cada momento, a cada segundo, a cada milisegundo.
para tentarnos y hacernos caer. Cuando nos vemos en estos afanes, cuando nos vemos en estas preocupaciones, cuando nos vemos en muchos otros tipos de pensamientos que no son pensamientos fuera de la palabra, fuera de la oración, fuera de aquellas cosas del Señor, eso hace que bajemos la guardia. Y allí entonces el enemigo empieza a agarrar, a tomar terreno. ¿Y de qué forma puede tomar el enemigo terreno? Empieza primero, sobre todo, en la mente. En la mente. Empieza a lanzar dardos de fuego, de alguna forma u otra, no solo para hacerte caer, para hacerte pecar, para acusarte delante de Dios. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, porque en su sangre somos limpiados. Una vez que aceptemos y nos acerquemos a Él para ser limpiados realmente. Acerquémonos pues con conciencia limpia, dice Hebreos, al trono de la gracia. No permitamos que el enemigo tome ese terreno. Puede llegar hasta tal punto que puede hacernos dudar de nuestra salvación. Puede hacernos dudar de que realmente seguir al Señor valga la pena. Y como en este tiempo no hay una supervisión, si así lo quieres ver, porque realmente sí la hay, pero no hay una supervisión, nos da de alguna forma carta blanca para hacer como nosotros querramos, en un sentido carnal, no en un sentido espiritual, porque si lo vemos en el sentido espiritual, lo correcto sería que tú te acerques a tus autoridades espirituales, tu pastor, tu líder, y puedas entonces sobrellevar la carga, esa tentación, esa confesión con ellos, porque en tu corazón está el temor del Señor, y eso sería lo correcto. Así que entonces en Apocalipsis el Señor le dice esto a la iglesia de Éfeso, y hay que ver quién es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia inteligente que había reconocido a aquellos que se hacían llamar apóstoles, pero los encontró falsos. Pero fíjense que entre todo este servicio y todo lo que estaban haciendo, a pesar de que lo estaban haciendo quizás con la motivación correcta, aún así el Señor le dice: has dejado tu primer amor. Perdón. Lucas capítulo 15, versículo 11, nos dice: esta es la historia del hijo pródigo. Y quiero ejemplificar un poco de cómo en el hijo pródigo también surgió algo parecido a lo que el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso. Padre, en el nombre de Jesús, permítame orar. Te pido, Señor, que me ayudes con esta tos, mi Dios. Tú quites todo ardor de garganta, mi Dios, toda ronquera. Que sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fíjense la actitud del hijo pródigo. Realmente creo que el Señor nos ha dado
esa facultad de recordar para que podamos ver cómo el Señor se glorifica en nuestras vidas, pero también para que podamos reconocer, porque creo que lo primero que debemos hacer en cuanto a este tipo de cosas es identificar dónde hemos caído. En la iglesia de Éfeso es que había dejado su primer amor, pero la pregunta para nosotros sería, ¿dónde has caído? ¿Dónde te quedaste? ¿A dónde tienes que volver a estar para estar como estabas antes, agradando al Señor? Cuando pienso en esto del hijo pródigo, lo que ocurre en las dos citas que hemos visto es que hay un arrepentimiento. Así que este recordar no puede venir solamente de saber dónde estabas, ¿sí? No puede ser solamente de recordar el sentimiento y que eso fue en aquel día. No, creo que está en el hecho de que viene acompañado de arrepentimiento. Y justo a la iglesia de Éfeso el Señor le está diciendo, recuerda lo que has dejado y arrepiéntete. Si no, entonces tomaré tu corona y se la daré a otro. Así que ese recordar viene de un arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Simplemente significa cambio de manera de pensar, cambio de dirección. Tú estás en un sentido yendo quizás a la oscuridad, simplemente es voltear e ir hacia la luz, a hacer lo que ya estabas haciendo, donde te sentías seguro, donde te sentías que estabas, digamos, volando con el Señor. Eso es, yo creo que lo que el Señor quiere. ¿Recuerdas cuando te deleitabas en pasar tiempo en su presencia? ¿Recuerdas cuando te deleitabas en cantarle salmos con tu guitarra? ¿Recuerdas cuando cantabas al Señor a solas, o quizás venías en un momento de éxtasis con el Señor, cuando te entregabas con todo? No importaba la circunstancia, pero tú eras el primero, eras el más fiel. No lo hacías por las personas, sino lo hacías por el Señor. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Sigue siendo así? Quizás las circunstancias nos limitan mucho, mejor dicho, en el hecho de estar cercanos con la iglesia. Pero hay muchas otras formas de poder estar donde el Señor quiere que estemos con Él, porque Él es lo más importante. Amén. Número 2. Una vez que hayas recordado y te hayas arrepentido, ama entonces la intimidad. Ama la intimidad, ama la oración. Romanos capítulo 12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. De las tres cosas que está mencionando Pablo en este versículo, una de las menos practicadas quizás en este tiempo ha sido la oración. Recuerdo que cuando empezó la pandemia, las vigilias se llenaban. Se había tomado la modalidad de hacer las vigilias por WhatsApp, de poder estar allí. Pero en el tiempo eso fue como menguando, no fue tan quizás un poco de gente que se conectaba. Ya los grupos se fueron reduciendo a 10, 12 personas, cuando eran 40 o 20 y pico personas en cada bloque. Eso es algo que debe llamarnos la atención. Y no es algo que deba sorprendernos, porque la palabra ya nos dice que yo creo que eso es lo primero que nosotros vamos a dejar. Y en este tiempo creo que ha afectado la intimidad. ¿Y por qué afectado, o por qué también atacar este punto? Porque ese es el punto de conexión con el Señor, ese es el punto de crecimiento con el Señor. Hermanos, sin la oración no podemos hacer nada. Eso involucra obviamente la palabra también, porque es necesario que por medio de que estemos conectados a la vid, nosotros podamos llevar un fruto, y un fruto de abundancia para el Señor. Eso es, de alguna forma, tener esa vida de oración. Y lo que pasa es que quizás lo dejamos colar, quizás dicen no es tan necesario, quizás no es tan importante, pero la verdad es fundamental.
No sé si eres anciano, si eres papá, si eres abuelo, si eres joven, si eres niño. Para todos es fundamental amar la oración y tener intimidad en el Señor. Si eso no sucede, si eso no está, lo más seguro es que tropecemos en el caminar. Tropecemos en el caminar y eso puede ser muy grave, porque tú no sabes de qué tamaño va a ser tu tropiezo. Tú no sabes, eso es como decir, por darles un ejemplo, quizás suene un poco fuerte, ¿no? Pero tú no sabes si mañana vas a estar en esta tierra. Tú no sabes si mañana te despiertas vivo, no lo sabes. Entonces, de alguna forma en la vida espiritual es igual. Tú no puedes medir el tropiezo que puedas tener o la confianza que tengas en ti mismo. No, nuestra confianza primero está en el Señor, ¿sí? Aún nuestra confianza para levantarnos. La palabra original que utiliza aquí en Romanos capítulo 12 para ese constantes en la oración es procastereo. Es una palabra que significa entregarse o adherirse íntimamente o dedicarse a la acción en este caso de orar. Necesitas estar dedicado a la oración. Tomarte el tiempo ya sea en las mañanas. Y ahí vuelvo otra vez quizás con el ítem de arriba, el primero. Recuerda de dónde has caído. ¿Recuerdas tus tiempos de oración en la mañana? ¿Recuerdas tus tiempos devocionales? Parecen cosas sencillas, pero que van sumando. Y que si no están presentes, esa es la realidad espiritual. Van restando. Y es muy peligroso. Es muy peligroso por lo que le decía al principio. El corazón del pueblo de Israel se endureció y cayó en incredulidad. En este punto, para nosotros, podemos caer en incredulidad por el engaño del pecado. Porque el engaño del pecado es simplemente hacerte sentir. Si no sientes, entonces Dios no está. Pero si sientes, entonces Dios sí está. Y Dios no se mueve por las emociones. O en cierta forma Dios no se mueve, o en ese sentido Dios no se mueve por las emociones. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está ahí. El hecho de que nosotros sintamos o no sintamos, eso no tiene que ver con Dios. Simplemente el trabajo de nosotros es creer que Dios está allí. Y lo hacemos por fe. Y entramos en oración por fe. Siempre que nos conectamos en intimidad. Entonces debemos estar entregados a la oración, debemos estar íntimamente dedicados a orar. ¿Sí? Sacar tiempo íntimo, pero a la vez también en la oración colectiva, en el salón de oración también, en el cuarto de oración. Pero quizás salen las excusas también, es que estoy muy ocupado. No lo sé, hermanas, eso es obviamente algo muy personal. Pero la verdad es que la palabra nos exhorta a que debemos estar dedicados a la oración y que es nuestra arma espiritual para hacer frente a nuestros enemigos, sobre todo al pecado, a la carne que se levanta en contra de nosotros. En esta dedicación entonces vamos a encontrar fuerzas, vamos a encontrar deleite, vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar fortalezas, vamos a encontrar revelación para nuestra vida, vamos a encontrar conocimiento, sabiduría de parte de Dios para nuestra vida. Y yo creo que esa es la barra que el Señor ha dispuesto para nosotros, donde debemos llegar. Hay más del Señor, para ir con Cristo. Hay más del Señor para nuestros corazones. Quizás esta pandemia no nos permite ver a totalidad, quizás por la debilidad de nuestra carne, pero yo en mi corazón estoy seguro, estoy convencido de eso. Pero definitivamente hay que luchar, hay que batallar, hay que pelear la buena batalla de la fe. Entonces, recuerdo una frase
de un teólogo que se llama John Owen. Él decía que si tú no matas el pecado te mata a ti. Es fuerte esa frase, pero me llamó mucho la atención, porque por medio de la oración, por medio de la intimidad, es que nosotros somos libres de la tentación. Y eso es lo que nos dice Santiago. Cuando no estamos conectados en oración, entonces se levanta nuestra carne, se levantan nuestras debilidades y empezamos a tener hasta actitudes desfavorables, ¿sí? Empezamos a cambiar nuestro humor, empezamos a cambiar nuestro pensamiento y todo gira de otra forma y no lo empezamos a ver de una manera espiritual, sino primero desde nuestra perspectiva y no de la perspectiva de Dios. Amén. De gloria a Dios. Se me fue la piquiña a la garganta. Un ejemplo que quiero darles de esto, de la intimidad, es la actitud de la historia del publicano y del fariseo. Fíjense que los dos entran en la oración, y solo el publicano sale justificado, porque el otro creía que estaba haciendo las cosas bien, pero realmente se están engañando. Y en esta actitud me refiero a aquellos quizás que han fallado, quizás que han retrocedido, que sí dicen, mira, reconozco que no lo he hecho tan bien, y no a manera de juzgar ni nada. Como dije al principio, todos tenemos nuestra pata coja, todos somos débiles, pero hay una actitud diferente cuando decidimos luchar, hay una respuesta diferente, y esa es la actitud del publicano, y esa es la actitud que nosotros debemos tener delante del Señor. Sí, es verdad, fallé, pero no dejes de ir a intimidad. Sí, es verdad, cometí mis errores, pero no dejes de ir a la oración, no dejes de ir a la intimidad, no dejes de ir al Señor, porque allí es donde nosotros tomamos la fuerza para vencer cualquier tipo de debilidad. Cualquier tipo de debilidad. Es algo fundamental. Número 3. Cree a su palabra. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, ya recordaste y reconociste de dónde has caído, has entrado en intimidad, en oración, ¿sí? Pero ahora tienes que creer en su palabra, porque pasa mucho que hay cristianos que piensan que la palabra es ineficaz a la hora que tú la lees. Piensan que la palabra no tiene, digámoslo así, no tiene vida para transformar. Y no es la perspectiva en que nosotros tenemos que venir a la palabra. Esta es otra arma que el Señor nos da para poder enfrentar, para poder seguir esta lucha, ¿sí? Pero debemos venir con fe, no con una perspectiva o con un pensamiento humano de que estás leyendo cualquier libro, sino que tienes la fe, y el Hebreos 11 lo dice, porque Él es galardonador de los que le buscan. Déjame decirte que cuando tú te acercas a la palabra, tú te estás acercando a Jesús. Cuando tú te acercas a la palabra, tú te estás acercando al verbo de Dios, el que sustenta todas las cosas. La misma palabra te está diciendo a que ella tiene el poder para hacer lo que tenga que hacer. Inclusive cuando leemos el versículo que dice que su palabra juzgará en el tiempo postrero. No va a ser Él el que va a juzgar, es su palabra la que va a juzgar en el tiempo postrero. Hebreos también nos dice que su palabra es viva y eficaz. Y lo que quiere decir esa viva y eficaz es que puede identificar a tal punto, puedes hacer una radiografía a tal punto que es como si te estuvieras viendo en un espejo, y esa espada, como lo dice Hebreos, es una espada que atraviesa
para transformación. ¿Para transformación de qué? Para transformación de tu alma, de tu espíritu. Así que debemos venir a la palabra con fe. La palabra expone nuestras debilidades. Nuestra palabra puede exponer nuestra incredulidad. Nuestra palabra puede exponer nuestro pecado. Obviamente eso nos va a llevar a arrepentimiento, pero a la vez para una transformación y para mantenernos firmes en el tiempo de la prueba. Recuerdo, no sé si usted lo ha leído, quizás no, pero algunos sé que sí. El libro de Hombre Celestial, ¿sí? Habla de la historia de un chino, no recuerdo ahorita su nombre, creo que era Jung. Y particularmente recuerdo cuando él estaba en la cárcel, lo habían perseguido, lo metieron preso, sus rodillas estaban totalmente fracturadas, incluso él dice que en la cárcel el Señor le dio sanidad para poder salir, pero antes de eso no le dejaban tener una Biblia, y él anhelaba una Biblia, y en la cárcel, en una habitación súper pequeña, donde no se podía mover, donde no entraba la luz del día, porque era como el castigo más severo que tenían en esa cárcel, simplemente llegó o se arrepintió orando al Señor, porque decía: Señor, no memoricé los versículos bíblicos, no memoricé suficientes versículos bíblicos. Y me acuerdo que de alguna forma le hicieron llegar un versículo bíblico, no recuerdo ahorita cuál fue, pero lo amó y lo anheló de tal manera que ese fue su sustento mientras estuvo en la cárcel. Y mientras estuvo en ese hueco, lo único que venía a su mente era la palabra. Y esa palabra obviamente traía arrepentimiento a su vida. Si no lo ha leído, le recomiendo, me puede escribir, yo se lo puedo pasar, yo lo tengo. Es un libro bastante bueno, pero resalto esta historia porque así es como nosotros, de este lado del mundo, nosotros tenemos que venir a la palabra. También pensamos un poco sobre el hecho de la circunstancia en que estamos. No es una circunstancia de persecución, no es una circunstancia, no, hemos sido introducidos en esta circunstancia porque así Dios lo ha querido. Y bueno, si fuera una persecución también, pero digamos que no es de ese tipo de magnitud, porque todavía podemos estar aquí en un local, todavía podemos tener las redes sociales a disposición para predicar la palabra. Pero si tuviéramos que estar en ese tipo de circunstancias y respondiéramos de esta manera, o estuviéramos en este punto de nuestra vida espiritual, la pregunta, o tendríamos que preguntarnos, ¿cómo sería? ¿Cómo responderíamos en ese momento? Un momento de angustia. Y yo creo que esta iglesia del otro lado del mundo, la iglesia china, es un ejemplo de lo que nosotros necesitamos. Y ellos están en esas circunstancias de persecución, pero con los mismos enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y muchos de ellos no retroceden. Muchos de ellos no caen quizás en las cosas que nosotros caemos, simplemente porque han estado en esto que estamos hablando el día de hoy. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Antiguo Testamento, el mismo Señor hablando, asegura que Él no es hombre para mentir. Y esa es la seguridad que debemos tener en su palabra. Muchos de nosotros ponemos en tela de juicio que pudiera pasar, o pudiera, sí, que pase lo que está hablando la palabra, o pone en tela de juicio lo que la palabra dice, mejor dicho, y no confían en lo que el Señor ha dado como su forma de comunicar, su forma de ministrarme, sino que, bueno, si no me pasa, si no lo siento, como decía anteriormente, entonces Dios no está. Y no es así, hermano, no es así.
Por eso digo, tienes que venir a la palabra con fe. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Otro versículo que nos da seguridad de la palabra y de las promesas de Dios que nos da en su palabra. Porque todas las promesas de Dios son el sí y en él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son el sí y en él amén. Ok, amados, esto nos dice que tenemos seguridad de cada una de sus promesas. Tenemos seguridad de cada una de las palabras que Él ha dejado para nosotros. Por eso nos acercamos con fe a su palabra, creyendo que Él hará. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y para una prueba de eso, usted le puede preguntar a Luis Urdaneta, cuando dio el testimonio aquí. Vino en fe a la palabra de Dios. Y seguramente este versículo ha sido un ancla para muchos, pero quizás no ha sido comprobado por muchos. Eso no quiere decir que no tenga eficacia en tu vida. Lo que quiere decir es que no has tenido fe para creer esa palabra. Amén. De alguna manera, cuando nosotros no nos acercamos en fe en cuanto a la palabra, a lo que Él ha dejado registrado, estamos negando también todas las palabras que Él ha dicho. No solo en cuanto a sus promesas para nuestra vida, sino en cuanto a la salvación, en cuanto a que Él viene pronto. Si negamos una palabra, es como si estuviéramos negando todo, porque ni una tilde pasará sin que su palabra se cumpla. Realmente es sorprendente. Acércate entonces a la palabra con un corazón lleno de fe. Número 4. Y por último, número 4. Inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. Lucas capítulo 5 nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gracias a Dios por Pedro, porque Pedro es como aquel que cuando uno quiere hacer la pregunta, pero tiene pena de hacer la pregunta en el liceo, en la universidad, donde estés y sale otro y hace la pregunta primero. Tú dices: ay, gracias por esa persona, porque él hizo la pregunta que yo tenía, pero yo tenía pena de responder. Algo así es con Pedro. Pedro pasó por muchas cosas que quizás a nosotros también nos hubieran pasado, pero él fue el que fue confrontado de alguna forma, y nos deja su ejemplo. Así que siempre doy gracias por Pedro, por esos detalles que dejó en su palabra, porque nos ayudan a entender muchas cosas en nuestro corazón. Así que en este punto me llama la atención, porque Pedro ya estaba recogiendo, Simón ya estaba recogiendo las redes. Estaban pescando, estuvieron toda la noche pescando, llegan allí otra vez a la orilla, se acerca el Señor, y entonces imagínense cómo debe ser la vida de un pescador. Recoger la red,
nada más lanzar la red y volver a recoger, limpiarla, eso lleva un trabajón. O sea que ya de por sí, Simón, o sea Pedro, había hecho un trabajón en el hecho de recoger y estar limpiando toda la red, dependiendo del metraje que tenga y todo eso. Y viene el Señor tan sencillo y le dice: Pedro, vamos. Me imagino que se queda así como sorprendido porque, bueno, pero es que ya estoy recogiendo, ya me quiero ir porque no saqué nada, o sea, ya terminó el día. Y el Señor le dice: no, vamos otra vez. Y Pedro fue obediente, pero volvió, me imagino que hicieron todo lo que tenían que hacer, todo el trabajo, y volvió mar adentro. Y le dice: Señor, en tu nombre voy a echar la red. Y una vez más, Pedro echa la red. Y cuando lo hizo, entonces sacó la multitud de peces. Yo creo que debemos aprender de esa actitud de Pedro, pero también la invitación del Señor, una vez más. Ven una vez más al Señor. No te rindas en decir: hasta aquí llegué, no digas: hasta aquí quedé, ya no vale la pena seguir, ya no quiero seguir, yo mejor abandono esto, mejor yo abandono el ministerio, mejor me alejo de la iglesia porque no encuentro sentido a esto. Pero no lo hagas. Ve una vez más al Señor. Entra una vez más con el Señor. Porque antes Pedro estaba solo, lo estaba haciendo en sus fuerzas. Pero el Señor dice: sácalo de la orilla, ve más profundo, ve más íntimo. Vamos a pedir a los músicos que vayan pasando. Y Pedro así lo hizo, pero en la segunda vez fue con el Señor. Y así Pedro lo hizo una vez más. Así lo tenemos que hacer una y otra vez, amados hermanos. No rendirnos en este caminar, no desfallecer, sino apuntar la mirada más alto a una vida mucho más espiritual, a una vida mucho más entregada. Y yo sé que no de todos va a ser así, porque la misma Biblia da ejemplo de eso. Pero para el que me está escuchando y quiere tomar esta palabra, yo te invito a que mires esa barra, a que mires al Señor Jesús y vayas más adentro. No te conformes con lo que tienes ahorita. No te conformes. Si has caído 7 veces, se cae el justo, 7 veces se levanta, en el nombre del Señor y con las fuerzas del Señor. Estamos aquí para animarnos, para que ninguno caiga en un corazón de incredulidad, sino para alcanzar la meta, para ir más alto, para cuando volvamos no seamos los mismos, sino tengamos otro tipo de madurez, otro tipo de norte, otro tipo de altura en el Señor. Quizás van a haber cosas que hayan que sanar, pero por el mismo hecho de que vamos a ser cristianos espirituales, la sanidad quizás sea más fácil. El camino es mucho más ligero. Corazones así como el de Josué y Caleb, valientes, dispuestos, un espíritu diferente, entendiendo el momento que estamos viviendo, las circunstancias, el desierto que estamos pasando, pero no por las circunstancias vemos atrás o vemos hacia los lados como si esa fuera la solución de nuestra vida o la felicidad de nuestra vida. No, la felicidad de nuestra vida, la solución para nuestros problemas está en la intimidad en el Señor. Para la solución de tu carácter, para la solución de tus pensamientos, para la solución de tu familia, está en el Señor. No es lo que tú puedas decir, no es lo que tú puedes hacer, es en cuántas rodillas tú puedas doblar, es cuánto tú puedes ser transformado en el Señor. Creo que una de las cosas que el Señor me ha permitido experimentar, que ha venido a mi corazón siempre, de esa palabra de Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente. Gloria a Dios porque está en la palabra, de verdad. No sé si a ti esa palabra no te ha tocado, pero a mí me ha tocado muchas veces. He querido tirar la toalla, quizás desistir: Señor, ya no quiero predicar más, déjalo así, ya no quiero seguir intentando, mejor déjame ser un cristiano nominal y listo. Pero viene esa palabra y dice: esfuérzate y sé valiente, Dios. Esfuérzate y sé valiente.
No te rindas. Eso es para ustedes, amados. Esfuércense, sean valientes, no se rindan, busquen más, busquen más. Si no orabas, ora ahorita. Si no ayunabas, empieza a ayunar. Una vez más, entra a la presencia del Señor. Tómate tu tiempo. Ven en arrepentimiento, llora, sana, perdona, busca. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo un nombre. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu ánimo, Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Dios. Oh, mi Dios, cuánto te amamos, Señor. Dios, mi Dios, te pedimos perdón, Señor. Hoy te pido que restaures, que animes, que consueles, Señor. Que des más porción, des más gracia, Señor, para estar delante de ti, mi Dios. Derrama tu palabra profética, derrama, Señor, tu unción. Aquel que ha caído, Señor, levántalo, Señor. Que ninguno se pierda, Señor. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro bastón, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, mejor que no sigamos avanzando, Dios. Pero yo sé y estoy convencido de que estás con nosotros. Ayúdanos a pasar esta prueba, Señor. Te pedimos que esto termine, Señor, para podernos encontrar, Señor. Para seguir corriendo hacia donde estábamos corriendo, Señor, con toda nuestra fuerza y entrar a la tierra prometida. Ven, Espíritu de Dios, y aviva la llama de los corazones. Aviva las mentes. Redirecciona en amor a tu palabra. Redirecciona, Señor, las fuerzas al ayuno. Redirecciona las fuerzas a la oración. Redirecciona las fuerzas, Señor, no al dinero, no al trabajo, no inclusive a la familia, sino a ti, Señor. Porque tú eres todo, mi Dios. Tú eres todo, Señor. Aleluya, mi Dios. Santo, santo, santo eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, mi Dios. En el nombre de Jesús.